Bien, ¿están listos? ¿Trajo su Biblia? ¿Trajo su Biblia? Vamos a meditar en la palabra del Señor. A buen tiempo estamos estudiando la serie Cartas desde la cárcel. Ya hemos estudiado Efesios y Filipenses, y esta noche es la entrega número 23. ¿Quién diría que en dos cartas que tienen 4 capítulos, bueno, una tiene 6 capítulos, Efesios, Filipenses tiene 4 capítulos, solamente ahí fueron 20 entregas el estudio que hemos estado realizando? Y la idea de esto es que podamos estudiar, extraer, analizar la palabra y poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Y estamos actualmente en la carta de Colosenses. Les he estado explicando que la carta de Colosenses nace en respuesta a una práctica no tan buena de la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas había hecho un cóctel, básicamente sincretismo, ¿verdad? Habían combinado filosofía griega, habían combinado el judaísmo y habían combinado el cristianismo para poder alcanzar la salvación. Y hemos estado hablando, hermanos, que para poder ser salvos, Cristo es suficiente. ¿Alguien dice amén? Cristo es suficiente para mí, su misericordia nos alcanzó y por medio de Él somos salvos. No hay que hacer nada más. Lógicamente, después de aceptarle, viene esa vez, recibimos la justificación, somos salvos por Él, y luego viene el proceso, ¿verdad?, de regeneración, de santificación, de cambio. Decíamos malas palabras, después ya no las decimos. Pensábamos mal, peleábamos por todo y ya no peleamos. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? ¿Alguien pelea todavía? Amén, dicen algunos, ¿verdad? Es que hoy peleamos con la Biblia, dicen algunos, ok. Pero el proceso es ese. Pero para ser salvos no necesitamos hacer absolutamente nada. Y la carta a los Colosenses nace en respuesta a ello. La semana pasada hablábamos que es importante que oremos los unos por los otros. ¿Ha orado usted por su hermano? Y la manera de poder orar era algo tan lindo. La manera de poder orar era que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Y esa era la manera en la que Pablo oraba. Yo oro para que ustedes entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y él había dicho en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. El salmista había dicho: Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Porque cuando entendemos la voluntad de Dios, tú dices: ok, yo estoy pasando en esto, pero ya estoy creciendo en la voluntad de Dios. Y ahí posteriormente decía: para que puedan crecer. Y ahora vamos a estar hablando, hermanos, yo creo que el trozo, yo tengo versículos favoritos. Por ejemplo, les decía que Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 son de mis versículos favoritos. Es un versículo favorito. Pero la porción de hoy, el trozo de hoy, la porción de hoy, para mí es una de las porciones más hermosas, exquisitas, lindas que podemos nosotros leer en la palabra del Señor. Y yo digo aleluya por la palabra de Dios. Yo digo: Señor, gracias por la palabra de hoy. Dios me edificaba tanto mientras estaba preparando esta palabra. Sabes, hermano, Dios quiere que tengamos vidas plenas. ¿Alguien dice amén? O sea, y la plenitud de vida está en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? La plenitud de vida no es, hermano, andar siempre, ¿verdad?, el dinero en el bolsillo, o manejar el último vehículo, o tener todo lo que necesitas. No, eso es parte de aquellas cosas que le ayudan a una persona a estar satisfecho con las cosas de la vida. Pero la plenitud de la vida está en Dios. Y Dios quiere que toda persona que le conoce viva en plenitud. ¿Alguien dice amén? Entonces, yo no sé si tú has perdido la esperanza, o estás achicopalado, estás ahí medio disgustado, entristecido. Pero la idea hoy es que podamos retomar, renovar las esperanzas, porque Dios ofrece plenitud de vida. Realmente la plenitud es el principio de vida con el que todos los cristianos deberíamos de vivir y decir: realmente yo vivo bien porque el Señor está conmigo, vivo bien porque el Señor me ha salvado, vivo bien por lo que Dios ha hecho, porque Jesús es mi Salvador. Y dice la palabra que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y eso es lo que vamos a ver ahora, que debemos de comprender que Jesús es superior a todo y a todos. Y eso, hermano, va a hacer la diferencia en nuestra vida. Jesús es superior, y eso es lo que el apóstol Pablo va a presentar en este momento, lo que va a responder: que Jesús, no hay nadie como Jesús, no hay nadie como Cristo, no hay nadie como el Señor. Y cuando entendemos, hermanos, que Jesús es superior a todo y a todos,
y que ese Jesús que ahora habita en mi vida, en mi corazón, está conmigo, hermanos, nuestra vida, nuestra perspectiva de vida va a cambiar. Yo le puedo decir, en los peores problemas, ¿por qué los cristianos tenemos esperanza en los peores problemas? Porque estamos con Jesús. ¿Por qué los cristianos vemos el problema de diferente manera como lo ve alguien que no está en el Señor? Claro que nos preocupa, enfrentamos miedos y temores, eso es todo. Pero luego viene el Espíritu Santo y te dice, yo te recuerdo que Jesús está contigo. Amén. Así que, hermanos, esta noche vamos a hablar esto, porque Dios quiere que podamos tener la plenitud de vida. Y el apóstol Pablo hoy va a presentar la supremacía de Jesús, que Él es más grande, comprender que Jesús es superior a todo, y es lo que vamos a ver. Así que yo quiero invitarte que abras tu Biblia en Colosenses, siempre capítulo 1, versículo 15 al 23. Yo creo que no vamos a leer todo, o no vamos a lograr estudiar hasta el versículo 23, es probable, y vamos a continuar la siguiente semana. Lo que hemos estado hablando, hermanos, es los trozos exactos, o sea, cada trozo de la palabra lo extraemos, lo estudiamos, lo exponemos, y Dios nos habla a través de ello, ¿verdad? Estamos tratando de hacerlo así, un estudio sistemático de la carta, de las cartas desde la cárcel. Y el capítulo pasado, desde el versículo 9 hasta el versículo 14, era una sola oración. Hace 2 martes o 3 martes veíamos la primera oración de Pablo, 114 palabras completas y seguidas, del versículo 3 al versículo 8, una sola oración, un trozo. Luego Pablo cambia de asunto, el párrafo cambia, y entonces hablamos la semana pasada en una oración de 124 palabras seguidas, donde el apóstol Pablo dice cómo debemos de orar. Y ahora el apóstol Pablo en esta parte, en esta porción, es un solo principio, quiere aquí dejar una sola idea, y la idea es: Cristo es superior a todo. Amén. Y yo quiero que tú te vayas con eso hoy, y entender que ese Cristo, ese Señor, ese Dios, ese Jesús, ese Salvador, que es superior a todo, hermano, está contigo, vive en ti y está para ti, está para mí. Así que, ¿estás conmigo, hermano? ¿Sí? Colosenses 1, verso 15 al verso 23. Sabes, yo siempre te recomiendo esto. Siempre que yo estoy empezando a hacer mi estudio, empiezo a encerrar en círculo, a marcar las palabras que más se repiten, o las palabras claves. Y si tú te das cuenta acá, una de las palabras que más se repite es Él. Y cuando habla de Él, está hablando de ¿quién? De Jesús, de Cristo, de Él, del Señor. Y tú te vas a dar cuenta: Él, en Él y Él. Ahí está. Otra palabra que se repite bastante es todo o todas. La palabra todo, en cualquiera de sus versiones que puede existir, también es una palabra que se repite muchas veces. Y luego también ahí está, ¿verdad?, la parte de entender que el Señor es superior. ¿Estás conmigo, hermano? Lo leemos, ¿sí? Veamos entonces lo que tiene la palabra del Señor hoy para nuestras vidas. Dice la palabra, verso 15, ahí está. Él, ¿quién es Él? Es Jesús, es Dios. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Alguien dice amén a eso. Hermano, no sé por qué, pero es que sabes, yo quisiera que tú conectaras hoy con la palabra, no conmigo. No necesito que conectes conmigo. Yo quiero pedirte, en el amor de Dios, que conectes con la palabra. Porque si conectas con la palabra, yo te aseguro que vas a decir aleluya, que vas a decir amén, que vas a decir bueno es Dios. Porque te vas a dar cuenta que nuestra fe está basada en algo que es poderoso, y es en Cristo. Amén. Así que mira esto entonces, continuamos. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mira que, hermano, todo lo que subsiste en Cristo. Esto es poderoso.
Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habléis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¡Wow! Yo digo recontra wow, no sé cómo dirías tú. Increíble, asombroso. Esta porción es hermosa. ¿Qué verdades más hermosas pueden haber? ¿Cierto o no, hermano? Tú lo leíste conmigo, conectaste con la palabra. Yo quisiera que, híjole, se me olvidó ir pasando acá en la pantalla, pero los que no traen Biblia, ¿verdad? Se quedaron ahí solo en los primeros versículos. Pero si tú trajiste Biblia, lo leíste completamente conmigo. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque en esta palabra yo encuentro ánimo, encuentro esperanza, encuentro fuerzas, encuentro nuevos ánimos. Saber que el Cristo en el que yo creo es un Cristo vivo, un Cristo que venció la muerte, que triunfó en la cruz, un Cristo que es el Dios hecho hombre y que me dio esperanza, me dio vida eterna, me dio salvación y me ha cambiado. Señor, te pido que esta noche quites toda distracción y en este tiempo, Señor, a través de esta palabra tan hermosa que habla acerca de ti, que tú eres un Cristo hermoso, santo y que está sobre todo, mi Dios, pueda hoy exhortar nuestras vidas y llenarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos hoy. Tu pueblo dice amén y amén. Yo quiero, hermano, hoy hablar acerca de que podamos conservar la esperanza. Y conservar la esperanza vamos a poder logrando escogiendo una vida plena en Él. Y vamos a ir analizando cómo el Señor, Jesús dice: voy a ir a la tierra, voy a mostrarles que soy Dios. Pero vienen luego algunas corrientes y dicen: no, yo no creo que Él era Dios. Eso no es posible. ¿Sabes que la carta del apóstol Juan se escribe en respuesta? De hecho, fue una de los últimos, el último evangelio en escribirse fue el evangelio de Juan. Y nace en respuesta de una corriente que decía: es imposible que Jesús sea Dios. Es imposible. No puede ser posible. ¿Cómo es posible que algo que es divino, que es santo, que es espíritu, esté en la vida de un hombre? Eso es imposible. Entonces, por eso el apóstol Juan, el discípulo amado, contesta y dice: yo estuve con Él, yo caminé con Él, yo anduve con Él, yo lo hice. Y ahora el apóstol Pablo está tomando todo eso para poder presentarlo también a la iglesia de Colosas. Y ahora, ¿qué nos muestra este texto que acabamos de ver? Y aunque no lo dice implícitamente, pero la carta a los colosenses, al igual que la carta a Hebreos, que vamos a ver ahora algunos trozos de ella, muestran la supremacía de Cristo. Eso es lo que muestra, o sea, que Cristo es superior. La supremacía es el primer nivel de algo. ¿Qué sería lo más? La supremacía es algo que está sobre, ¿cierto? Es lo más alto, lo primero, aquello que está por encima de todo. Y aunque el texto no dice, ¿verdad?, literalmente: mira, veamos la supremacía de Cristo, muestra que Cristo es superior. Y vamos a ir viendo, mientras nosotros estudiamos la carta a Colosenses, vamos a ir viendo cómo este principio está quedando ahí y va a quedar para nosotros. Y eso es supremacía, el grado más alto de cualquier línea, preeminencia, superioridad. Mira esto.
quiero que pienses en esto, porque el apóstol Pablo presenta la posición de Cristo, pero no solamente presenta su posición, sino que también presenta su calidad, lo que Él es. Mientras leemos las líneas y decir que por medio de Él fuimos reconciliados, que antes éramos extraños, pero ahora ya no somos extraños. ¿Qué presenta eso? Su calidad. Y quiero que veas esto que está en pantalla, porque quiero, hermano, animarte a que pienses siempre que Jesús es superior a todo y está a favor nuestro. Y cuando tú ves la palabra y dices, wow, Jesús está encima de todo, y ese es el Jesús que está conmigo, amén. Y tú dices, yo creo en Jesús, estoy en este problema, pero Jesús es superior a todo. Wow, yo debo de estar tranquilo. Cuando tú enfrentas alguna situación y dices, pero Dios, Él creó todo, Jesús es Dios. Alguien dice amén, Jesús es Dios. ¿Sabes qué? A ver si logro explicar esto bien. Estaba pensando en esto. En muchos países o en muchos lugares hoy del mundo, Jesús no es Dios, ¿sí? En el Oriente, por ejemplo, Jesús no es Dios. Para muchas religiones Jesús es un profeta, un gran profeta, una persona muy destacada, con buenos principios morales. Pero Jesús no es Dios. Y así, ¿verdad? En algunos lugares. Y algunos de nosotros hemos crecido en un contexto cultural donde desde pequeños se nos dijo Jesús es Dios, ¿cierto o no? En cualquiera de las esferas que veamos, pero las religiones que han abrazado nuestro continente presentan a Jesús como Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema acá en este pensamiento, en esta situación, es que tú consideres que Jesús es Dios solamente por tradición y no por convicción. Pero si tú realmente tienes una convicción que Jesús es Dios, tú debes de descansar que Jesús es Dios y que Jesús está en tu corazón y que Jesús hizo todo y que Jesús es poderoso y que Él está contigo. Por lo tanto, hermano, debe de ser eso. O sea, está el favor del Señor contigo todo el tiempo. Y es lo que vamos nosotros a ir analizando hoy. Por eso, hermano, veamos lo que la palabra dice. Mira, esto era para los israelitas. Romanos capítulo 9, verso 5. Porque qué hermoso, hermanos, qué lindo, qué fabuloso, qué increíble es ver que Dios, ese Dios grande, está a nuestro favor. Y mira lo que escribe el apóstol Pablo hablando a los israelitas. Él dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, que dice, el cual es Dios. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Hermano, ¿tú crees que Jesús es Dios? Entonces vamos a ir viendo cómo ese Jesús que es Dios, en Él está todo. En Él está todo. Y esto, hermanos, es tan lindo. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Qué dice? Amén. Muchos versículos dicen Jesús es Dios. Muchos versículos se muestran que Jesús es Dios. Muchos versículos nos muestran la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo. Ve por favor conmigo, mira qué pasaje más precioso este. Ahí mismo en Romanos, un capítulo antes, ve por favor a Romanos capítulo 8. Este es un capítulo que la mayoría de nosotros conocemos. Y hermano, esto es algo poderoso, conecta con la palabra. Esto es algo lindo para tomar ánimos en Jesús. Pues sabes, hermano, tu corazón tiene a Jesús, tiene a Dios. Amén. Y entonces hoy el Señor va a levantar tus ánimos, decir, yo soy un Dios grande, soy un Dios poderoso. Camina conmigo, camina con esa seguridad. Mira Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el verso 31 hasta el verso 39. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Yo no necesitaré en estos minutos decir mucho. La palabra lo va a decir todo. Es la palabra hablando, porque la palabra habla de Dios y habla por sí misma. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alguien dice amén. El que no escatimó, mira la conjugación de palabras, Jesús, Dios, Hijo. Dice, si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Aleluya! Alguien le da palmas al Señor esta noche. Hermano, mira qué preciosa palabra hoy. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y es Cristo el que justifica, es Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Mira qué precioso es esto. El Señor intercede, dice, y Él entregó su vida. Verso 35. Y todos conocemos este versículo, todos conocemos esta frase, este trozo, estas palabras. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tú te estás dando cuenta, Dios, Cristo, el Hijo. Dios, Cristo, el Hijo. Y luego acá ya no menciona, o sea, el escritor dice, no habla de Dios, habla de Cristo, porque Cristo es Dios. ¿Alguien cree eso? Yo creo que Cristo es Dios. Yo creo que mi Señor, mi Jesús es Dios. Amén. Y si tú no lo crees, hermano, ese es tu problema, pero estás bien fregado. Y si tú no lo crees, ese es tu problema, pero estás frito, de veras. Jesús es Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces mira, hermano, dale palmas al Señor. El apóstol Pablo dice, sabes, Jesús es la supremacía, Él está encima de todo. Y en este tiempo, hermanos, porque ¿cómo podemos conservar nuestra esperanza en un mundo caído, en un mundo donde hay que hacer, un mundo donde a veces hay que hacer penitencias para poder alcanzar la salvación? Un mundo donde a veces hay que hacer sacrificios de vida o de animales para poder encontrar favor. En algunos lugares aún se hace, sabes, mi bisabuela, ella murió de 103 años. Ella fue una persona muy devota a la religión tradicional, y una de las formas de expiar sus pecados era caminar desde el Salvador del mundo hasta la Catedral de San Salvador de rodillas. Y mientras ella fue una persona que tenía fuerzas, lo hacía para poder quitar la culpa de sus pecados. Tristemente, no es la forma de hacerlo. Cristo es superior a eso. Él pagó el precio. Tú no tienes que caminar de rodillas de un lugar a otro lugar, porque Cristo limpió la culpa, porque Cristo quitó el pecado. Y entonces, hermano, el apóstol Pablo, para poder conservar nuestra esperanza, muestra esto. Y hay 3 principios que el apóstol Pablo va a dejar en esta porción. Creo que vamos a ver nada más el primero de ellos, y este es, hermanos, luego avanzaremos, pero es una sola porción. El de otro martes vamos a ver, no te lo pierdas, la parte 2, ¿verdad? De conservar el gozo y no perder, de conservar nuestra esperanza y mantenernos en el Señor. Lo primero es, yo quiero que te vayas hoy considerando todo el poder que hay en Jesús, todo el poder que hay en Cristo. Vamos a analizar el poder creador que hay en Él. ¿Estás conmigo, hermano? Veamos entonces
ya estos versículos que leímos. Verso 15, 16 y 17. Quiero que lo analices, quiero que tú estudies tu palabra, ocupa tu palabra, mancha tu palabra, marca tu palabra si tú así lo prefieres. Dice, lo primero es considerar todo el poder. Mira cómo empieza el apóstol Pablo. Él es la imagen, o sea, no hay una imagen de Dios, ¿cierto? Porque Dios es espíritu. Ya lo vamos a ver en otro versículo, como lo dice uno de los escritores. Pero Jesús representa la imagen de Dios. O sea, Dios se mostró al mundo por medio de Jesús. Pero si no hubiera sido por Jesús, no tendríamos una imagen de Dios. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien? ¿De verdad? Jesús, dice el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, hermanos, en Él, en Jesús. De hecho, creo que no vamos a llegar ahora hasta ahí, no lo sé, pero dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y el verso, uno de los que vamos a leer, dice: en Él subsisten todas las cosas. ¿En quién? En Jesús. Y dice: en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que se ven, las que no se ven, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tronos, ¿sabes quiénes son los tronos? Son ángeles, un tipo de ángeles, una categoría de ángeles. Tronos. No es un trono, no estamos hablando de un trono como el que nosotros conocemos, un trono para sentarse. Es una categoría de ángeles. Y dice, fueron creados por Él, pero fueron creados para Él, para que le adoren. Dominios, principados o potestades. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiero, hermano, que nos vayamos a casa pensando en esto: el poder creador de Jesús. En Él lo creó, Él lo hizo. ¿Sabes por qué Jesús puede sanar? Porque Él lo creó, Él lo puede sanar. ¿Sabes por qué Jesús pudo resucitar? Porque Él creó la vida. Él le puede dar vida a lo que está muerto. Ese es el poder de Jesús, porque todo lo que está en Él, todos los que subsisten en Él. Y este es uno de los versículos que hace referencia a eso. O sea, hermanos, Jesús es Dios y tiene poder. Nunca lo olvides. Dile a la persona que está a tu lado: Jesús es Dios y tiene el poder. Nunca lo olvides. Vamos, díselo otra vez: Jesús es Dios y tiene el poder. Nunca lo olvides. Quiero que vayas conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y hermanos, el Evangelio de Juan es poderoso. Es uno de aquellos capítulos que a mí me llegan, que me motivan, que me inspiran, que yo digo: este es un golazo el que metió Juan, el discípulo. Mira, tú lo has leído anteriormente y es algo tan hermoso. ¿Estás conmigo? Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo. Está hablando de Jesús. Mira, el verbo con B mayúscula, con V mayúscula. El verbo es Cristo, es Dios. Y él dice, ¿y por qué? Ya te dije, el apóstol Juan está contestándole a un grupo de personas que están diciendo: es imposible que algo tan puro, tan santo esté en un cuerpo humano, que haya venido. Y el apóstol Juan dice: yo le voy a contestar a esto, porque fue uno de los últimos discípulos que murió. Y él dice: yo necesito contestarles, y yo necesito decirles lo que yo vi, de lo que yo fui testigo, lo que yo pude percibir, lo que yo pude tener. Y entonces Juan escribe: en el principio era el verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y mira, ¿lo ves conmigo ahora? Todas las cosas, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Juan está diciendo, fuera de Cristo, fuera de Jesús, no hay nada. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan está diciendo, el apóstol Juan está diciendo, Jesús es Dios. El apóstol Pablo está diciendo, Jesús es Dios. No lo olvides. No olvides que Jesús, a quien tú recibiste en tu corazón, es Dios y está contigo, vive en ti. Y dice acá, ¿verdad?, el apóstol Juan, en Él es Dios, es Jesús. Lo recuerda el apóstol Juan, lo recuerda el apóstol Pablo, y ahora nosotros lo estamos recordando, que estamos estudiando la palabra. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿tú estás convencido que Jesús es Dios? ¿Tú estás convencido? ¿O pues es que es lo que he aprendido? No, sí, es que eso es lo que dicen, ¿verdad? ¿Estás convencido que Jesús es Dios? Dice la palabra que Jesús venció la muerte. Dice la palabra que Jesús fue crucificado. Dice la palabra que Jesús resucitó. Dice la palabra que Jesús ascendió. Jesús es Dios. Y uno de los propósitos de esta noche es, hermano, vete a casa. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Mi Jesús es Dios. El Dios en el que yo creo Él es Jesús. Es Cristo. Amén. Avancemos en Colosenses. Veamos ahora el versículo 15. Mira qué hermoso esto. Y dice, hermanos, es tan lindo. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sabes que hay otro libro de la Biblia muy parecido a Colosenses? Y es la carta de Hebreos. Y quiero que vayamos ahora a la carta de Hebreos, y cómo Hebreos empieza, cómo el escritor empieza diciéndole a su audiencia, hey, Jesús es Dios. No olvides esto. Ahora, en el caso de los hebreos, nada más contextualizar, ¿por qué escribieron a los hebreos? Y es porque ellos creían mucho en la parte del poder que había en aquello que era o que estaba en el Antiguo Testamento, Moisés, en Aarón, en los ángeles. Entonces el escritor de Hebreos presenta a Jesús como superior a Moisés, a Aarón, a los ángeles y a todo. Pero mira el verso, ¿estás conmigo? Capítulo 1, ¿sí? Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Mira cómo empieza la introducción del escritor de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, se está hablando de las generaciones pasadas, por los profetas. A los padres, a las generaciones pasadas, habló por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Tú recuerdas lo que acabamos de leer antes? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y estaba con Dios, y Él era toda la creación, y todas las cosas fueron hechas por Él. Y acá el escritor de Hebreos está diciendo, y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia.
Alguien le da palmas al Señor. Yo no sé si tú estás conectando con la palabra esta noche, pero mira qué hermoso, mira qué hermoso. ¿Estás conmigo? Verso 3. Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿De quién está hablando el texto, hermanos? De Jesús. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ese es el nombre de Jesús. Ese es el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre, y en el cual hay poder de salvación y de perdón de pecados. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Entonces, hermanos, miren qué precioso poder ver. Cristo es la forma física. Es lo que el escritor de Hebreos nos presenta. Es lo que el apóstol Pablo en el verso 15 nos presenta de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Es lo que Juan nos presenta en Juan capítulo 1. Por cierto, Juan capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, hermanos, es lo que hace: presentar a Jesús, la genealogía de Jesús, que Él es Dios. Fíjate que los evangelios de Mateo, de Marcos, creo que incluso Lucas, presentan una genealogía humana de Jesús, una genealogía terrenal. Pero Juan ni es hijo ni de María, ni de José, ni viene de David. Juan dijo de un solo: Él es el Verbo, Él es Dios, no hay otra. Los demás escritores lo habían presentado desde la perspectiva terrenal, y el apóstol Juan dice: Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Alguien no cree, hermanos? Ahora vaya conmigo una vez más al Evangelio de Juan. Vaya al Evangelio de Juan. Voy a pedir a mis hermanos de alabanza si podemos ir preparándonos para cerrar este tiempo. El Evangelio de Juan, ahora siempre en el capítulo 1. Y si podemos, hermano, ¿cómo se llama? El pianista, ¿cómo se llama? Carlos. Hermano Carlos, algo que exalte a Jesús, hermano. Elevar y exaltar el nombre de Jesús. Amén. Jesús. ¿Estás conmigo? Verso 14. Estábamos hablando del verbo, ¿verdad? Luego en este capítulo hay un paréntesis. Habla de Juan el Bautista, que preparó el camino de Jesús. Y luego Juan, el discípulo, regresa y dice: y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne. Y mira esto, dice el apóstol Juan, dice: hey, escuchen todos, por favor, escuchen todos, quiero que lean todos estos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Yo lo toqué, yo me recosté en su hombro. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y mira esto, hermano, qué precioso. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Yo quiero decirte hoy, seguimos viendo la gloria de Dios, seguimos viendo la gloria de Cristo. La gloria del Señor siempre y siempre se manifiesta, porque Cristo aún está vivo, está entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad, gracia y verdad, gracia y verdad. En Él está la gracia, también está la verdad. El Señor presenta la gracia, presenta el regalo. Juan el Bautista, Juan aquel el que comía saltamontes, Juan aquel que se metía en los cerros,
Juan dio testimonio de él. Dice, Juan habló de él y clamó diciendo, ese verbo es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aleluya, ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios, ese es el Cristo, amén. ¿Sabes? Juan el Bautista había experimentado el poder de Cristo sin haber nacido. ¿Tú recuerdas cuando María llega donde la madre de Juan? ¿Y qué pasó ahí? Se saltó, aquella panza convulsionó, no sé qué hacer, se revolvió. Y aquella mujer, vino el Espíritu Santo, dice la palabra, ¿verdad? Lucas, fue llena del Espíritu. O sea, Juan el Bautista ni había nacido y había experimentado el poder de Cristo. Y él dice, yo nací un par de días antes que él, pero él es antes que yo, porque él es Dios. Dale palmas al Señor, hermano, dale palmas a Dios. ¿Alguien cree que Jesús es Dios? Amén. Gracias, Señor. Dice capítulo 1 estamos, ¿verdad? ¿Por qué era primero que yo? Verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Hermano, esa gracia y esa verdad que usted y yo experimentamos diariamente. Adiós, mira esto una vez más. Recuerda dónde estamos, recuerda, acá estamos. Mira, estamos acá, el verso 15 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Juan, allá en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio, nunca nadie ha visto a Dios, el unigénito Hijo. Dice, el que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, hermano, Jesús presentó la imagen de Dios. Es hermoso, amén. No hay otro nombre, no hay otro nombre. ¿Recuerdas eso? Jesús es Dios. Verso 16, estamos terminando. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice? Todo. Hermano, por eso te decía yo, o sea, todo fue hecho por Jesús, todo. El mar, el cielo, las estrellas, todo fue creado por Jesús. El universo, todo fue creado por Jesús. Y quiero decirte algo, ese es el Jesús que adoramos. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.